Episodios de la Independencia. En los primeros años del siglo XIX, la Nueva España era sin duda la posesión más próspera de la corona española. Asentada en un vasto territorio abundante en yacimientos mineros y tierras aptas para el cultivo y la ganadería, y contando con grandes concentraciones urbanas, una población diversa y ricas manifestaciones culturales, esta colonia americana destacaba como la primera productora y exportadora de plata en el mundo, conformando sin lugar a dudas uno de los pilares sobre los que se apoyaba el poderío económico y militar del Imperio Español. No obstante la riqueza generada por esta colonia, la mayor parte de sus habitantes, conformada por indios y castas, se encontraba sumida en la pobreza y la marginación. Los criollos, por su parte, constituían un sector que, si bien ocupaba un lugar preponderante en la producción económica y gozaba de mucho de la prosperidad novohispana, se encontraba a su vez relegado de los altos mandos civiles, militares y eclesiásticos, así como de participar en el comercio internacional y en el atractivo sector de la minería. Identificado con la tierra, la gente y las costumbres de la Nueva España, el sector criollo acariciaba el sueño de formar una nueva patria, alejada completamente del dominio español. En 1808, un poderoso ejército de ocupación, capitaneado por el emperador francés Napoleón Bonaparte, invadió España, provocando la renuncia del legítimo monarca, que fue sustituido nada menos que por un hermano del emperador francés, José Bonaparte. Al conocerse en la Nueva España la noticia de las renuncias de la familia real en favor de José Bonaparte, cundió el desconcierto entre las autoridades virreinales y la sociedad entera. Fue entonces cuando, en nombre del Ayuntamiento de México, el síndico Francisco Primo de Verdad propuso al virrey Iturrigaray gobernar soberanamente junto con el cabildo mientras el trono no fuera ocupado por su legítimo dueño. Iturrigaray aceptó el ofrecimiento contra la voluntad del grupo de peninsulares. Sin embargo, algunas semanas después, un grupo de españoles, impulsados por funcionarios de la Real Audiencia, emprendió un golpe militar. Fueron apresados Primo de Verdad, así como el propio virrey, por sediciosos. Pese a que la audiencia gobernadora sofocó la demanda separatista, los originarios de Nueva España ya habían saboreado la ilusión de constituir un país autónomo. Comenzaron a extenderse por doquier las reuniones clandestinas para derrocar al impositivo gobierno virreinal. La chispa se encendió el año de 1810 en la casa del corregidor de la ciudad de Querétaro. Entre tazas de chocolate y en medio de una simulada tertulia literaria, este funcionario disidente y su esposa, doña Josefa Ortiz, acogían con regularidad y en la discreción de la noche a Ignacio Allende y Juan Aldama, militares inconformes con el autoritarismo de la audiencia novohispana. El grupo conspirador fue frecuentado por un miembro del bajo clero, quien llegaría a encarnar el alma del movimiento libertador por su lucidez y entrega, el cura del pueblo guanajuatense de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla. La conspiración, orquestada en todo el Bajío, fue denunciada. Pero gracias a la oportuna advertencia que la señora corregidora transmitió a través del ojo de una cerradura, el pronunciamiento armado pudo anticiparse. El 16 de septiembre de 1810, bajo el tañido de las campanas parroquiales, el cura Hidalgo exhortó a la multitud de indios y mestizos congregados en Dolores a quitar el mando a los gachupines de la Ciudad de México que se habían entregado a los franceses. ¡Viva la América libre! ¡Fuera el mal gobierno! Las huestes revolucionarias de no más de 800 hombres se dirigieron a Celaya, donde Hidalgo fue nombrado capitán general, Allende teniente general y Aldama mariscal.
El 28 de septiembre ya se encontraba el improvisado ejército de campesinos, barreteros y vagabundos frente a la suntuosa ciudad minera de Guanajuato. Sus autoridades fueron contundentes al negar su rendición. Una turba enfurecida a la carga. Se gritan órdenes militares. ¡Marchen! ¡Marchen juntos! ¡Sin dispersarse! La turba insurgente tomó la alhóndiga de Granaditas, donde se habían hecho fuertes los soldados de la guarnición y las familias de ricos españoles. Ese imponente almacén de granos cedió ante el arrojo de un humilde barretero que cubrió sus espaldas con una losa de piedra para poder aproximarse e incendiar el portón. Los ocupantes fueron pasados a cuchillo. Posteriormente, el ejército libertador se apoderó de la ciudad de Valladolid y de ahí la ya crecida tropa se dirigió a asaltar la Ciudad de México. En el camino, el generalísimo fue abordado por otro cura entusiasta que se puso a sus servicios, José María Morelos y Pavón, quien en ese momento recibió el nombramiento de lugarteniente del sur y la comisión de engrosar las filas de insurrectos para levantar en armas las costas del Pacífico. Poco más de un mes después de iniciado el movimiento, el ejército, aumentado 100 veces gracias a la decidida entrega de los más menesterosos, se halló a las puertas de la capital novohispana. Después de infligir una rotunda derrota a la infantería realista en el Monte de las Cruces, los sublevados se detuvieron en Coajimalpa, donde Hidalgo decidió no avanzar y retirarse con el fin de reponer sus pérdidas de hombres y pertrechos. Sin embargo, el error de no atacar la indefensa Ciudad de México le costó a las fuerzas rebeldes ser diseminadas por una sorpresiva embestida del ejército realista, comandado por el brigadier Félix María Calleja. En galopante huida, los insurgentes llegaron hasta Guadalajara, ciudad donde instalaron apresuradamente el primer gobierno nacional. Fue entonces cuando Hidalgo expidió el célebre decreto de abolición de la esclavitud de negros y mulatos, suprimiéndose además los cuantiosos tributos que los indios tenían que pagar al rey de España en señal de sometimiento. Al sentir los cascos de la caballería realista pisarles los talones, Hidalgo y los demás oficiales independentistas evacuaron Guadalajara para dirigirse al norte del país en busca de fondos y armas con que proseguir la lucha. Por desgracia, los dirigentes del movimiento fueron víctimas de la traición. Capturados y conducidos a la ciudad de Chihuahua, el día 30 de julio de 1811, amaneció con la lánguida procesión marcial que encaminó al alto mando insurgente hacia el paredón de fusilamiento. ¡Fuego! Frente a este descalabro, el cura José María Morelos tomó el relevo libertario con ahínco y mejor estrategia. A causa de fulgurantes victorias sobre los realistas entre 1812 y 1813, en las cálidas tierras meridionales del virreinato, Morelos llegó a ser conocido como el Rayo del Sur. Con la idea de constituir a la nación mexicana en términos políticos y jurídicos, Morelos formó el Congreso Nacional de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, con diputados de las diversas regiones novohispanas vinculadas al movimiento libertador. En el mes de noviembre de 1813, este Congreso promulgó el Decreto para la Libertad de la América Septentrional, que establecía la total independencia de la nueva nación respecto de la corona española. Algunos meses después, en octubre de 1814, en el pueblo michoacano de Apatzingán, a salto de mata por la persecución de los realistas, el Congreso expidió el Decreto Constitucional para la América Mexicana. Aunque este documento nunca llegó a ser aplicado, lo cierto es que se le considera la primera constitución política de nuestra nación. No obstante,
El retorno al trono de España de Fernando VII, legítimo heredero de Carlos IV, implicó en ese mismo año de 1814 el desconocimiento de esos códigos libertarios y la condenación de la lucha por la independencia americana. Después de un sanguinario hostigamiento a las fuerzas rebeldes, Félix María Calleja, ya nombrado virrey de la Nueva España por sus méritos en campaña contra la insurrección, envió sus ejércitos para acercar a la tropa de Morelos. El 5 de noviembre de 1815, este siervo de la nación cayó finalmente en manos de los realistas. Días después, degradado de su investidura religiosa, el Rayo del Sur perdía la vida arrodillado bajo las descargas de un pelotón. ¿Quién podrá ya estorbarte? Sin un dirigente que unificara el fervor patriótico, la insurgencia se fragmentó en pequeños grupos guerrilleros comandados por valerosos caudillos como Pedro Moreno, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina y Vicente Guerrero, que si bien siguieron atacando al gobierno virreinal, lo hicieron mediante escaramuzas aisladas desde sus refugios en la selva o en las montañas. En la segunda década del siglo XIX, España había logrado recuperar el control militar del virreinato, pero fue otra sacudida política en la propia metrópoli la que produjo una nueva fractura en la dominación de sus posesiones de ultramar. En 1820, Fernando VII tuvo que enfrentar en la propia península ibérica un levantamiento militar que lo obligó a restaurar la Constitución liberal que había sido promulgada por las Cortes de Cádiz en 1812, en la que se establecía el principio de soberanía popular. En Nueva España, los únicos recelosos de este intempestivo retorno a la democracia legítima fueron obviamente los peninsulares residentes en el reino. Ellos, los mismos verdugos que años antes apagaron la flama independentista, repudiaron en esta ocasión a la monarquía constitucional, que ponía en riesgo, ahora desde la península, sus privilegios estamentales. Defraudados, los poderosos caballeros de la Nueva España fraguaron en la Ciudad de México una conspiración. Reunidos en un oratorio anexo a la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México, este grupo de españoles y criollos poderosos encontró en un joven militar realista al jefe carismático de sus operaciones militares, Agustín de Iturbide. Nombrado comandante del sur, Iturbide pronto dio un giro a su misión y se alió al activo caudillo que aún enarbolaba los pendones de Hidalgo y Morelos en las sierras de Tierra Caliente, Vicente Guerrero, con la finalidad de afianzar el rompimiento definitivo con España. Los nuevos aliados promulgaron a principios de 1821 el documento conocido como Plan de Iguala, donde se establecía la independencia de la nueva nación, que adoptaría la monarquía constitucional como sistema de gobierno. Iturbide puso en marcha su tropa y asestó duros golpes a las guarniciones virreinales. Un estandarte estampado con 3 estrellas como lábaro patrio hizo ondear los preceptos de la nueva insurgencia. Religión, siendo la Santa Iglesia Católica la única verdadera y tolerada. Independencia absoluta de la península española. Y unión de todos los americanos septentrionales bajo una corona imperial propia. Estas 3 garantías dieron el nombre de Ejército Trigarante a las fuerzas independentistas que en agosto de 1821 obligaron al recién desembarcado Juan de O'Donoghue, último de una larga lista de 60 virreyes novohispanos, a reconocer la emancipación de la nueva monarquía. La patria mexicana, hija de la madre España, heroica y piadosa, ya tenía la edad de conducirse por sí misma con igual dignidad. La rama era igual al tronco, se leía en el Plan de Iguala. El propio rey español, en caso de exiliarse fuera de la península ibérica, o un príncipe de la Casa Borbón,
era invitado a ocupar el trono de la América septentrional. La independencia fue proclamada en sucesión de ecos por todas las ciudades y pueblos, desde la Nueva California hasta la Costa Rica centroamericana. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo una apoteótica entrada a la Ciudad de México cuando sus filas, engrosadas ya con una multitud de soldados virreinales pasados al bando insurgente, desfilaron entre vítores callejeros bajo artificiosos arcos triunfales labrados en madera y estuco. Una explosión de emblemas nacionales, de los que sobresalía el sugestivo símbolo azteca de la fundación de México Tenochtitlan, adornaba el paso victorioso de Iturbide, en medio de los colores patrios que desde entonces distinguen a nuestro país: el verde, el blanco y el rojo.